Dios te bendiga en esta mañana. Poderoso es el Señor. Santo eres, Señor, Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia. Padre, te alabamos, te bendecimos, te honramos, te exaltamos, Señor. Tu santo y poderoso nombre. Reciba gloria, reciba honra, reciba alabanza, Señor, porque eres grande y para siempre es tu misericordia, Señor. Te agradecemos, Padre, por este día que nos da, por este día que nos concede, Señor, un día de mucha bendición, Padre. Bendice, Padre, a aquel que tienes que bendecir. Bendice a tu pueblo, bendice a tu creación, bendice a tus hijos, bendice a los que están fuera de aquí de Ecuador, Señor. Nuestros hijos, Padre, en tus manos lo ponemos en este precioso día, Señor. Guárdalo, Padre, como la niña de tus ojos, Señor mío y Dios nuestro, Santo. Poderoso eres, Señor. Líbranos, Señor, de toda tentación humana, líbranos de todo peligro, Padre, que acontece en el caminar diario de nuestras vidas, Señor. Extiende tu mano poderosa, tu mano llena de gracia, llena de misericordia, Padre, en cada vida, en cada alma, Señor, sabiendo, Padre Santo, que tuyas son las almas. Tú eres el Creador, mi Dios de la gloria. Santo es el Señor. Bien, vamos a leer la palabra de Dios en San Marcos 5 y el versículo 25. Dice así: la poderosa palabra de Dios, leemos en nombre del Padre, el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Hasta ahí nomás leemos la poderosa palabra del Señor. Bien, mis santos hermanos, sabemos, mis santos hermanos, que lo preocupante en la vida es cuando uno tiene un ser querido, un familiar enfermo. Se necesita de bastante recursos para poder asistir a un médico, poder hacer una consulta, poder hacer un chequeo, y uno daría cuánto para ver a esa persona sana, para ver a esa persona restaurada, mis santos hermanos. Y nosotros vemos que esta mujer que nos habla aquí, que nos dice aquí la palabra de Dios, tenía una hemorragia interna, mis santos hermanos, quizás producto de un tumor o otra enfermedad, pero esa enfermedad le atormentaba, esa enfermedad la creaba preocupante, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente 12 años había sufrido con esa enfermedad y ella no podía ser curada por nada. Cada día iba peor, cada día estaba más preocupada por su situación económica. Y lo más preocupante, mis santos hermanos, no es solamente la enfermedad que ella tenía. Lo más preocupante es que esta mujer era rechazada por los familiares y no podía ella ingresar al templo. ¿Por qué? Porque se hacía inmunda, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y es algo que nosotros debemos de poner en diligencia la situación de esta mujer. Esta mujer tenía un flujo de sangre, quizás andaba anémica, quizás andaba decaída, andaba débil, mis santos hermanos, pero lo más importante es que nosotros vemos en esta mujer, mis santos hermanos, es que la perseverancia es lo que le llevó a ella a restaurar y a sanar su situación, mis santos hermanos. Veamos un momento en Lucas 8:43, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Lucas 8:43, y dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Mis santos hermanos, nadie la podía curar a esta mujer. Solamente quien la pudo curar es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, mis santos hermanos, cuando esta mujer dice que oyó hablar de Jesús
Dice así la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Imagínense, mis santos hermanos, tocar el manto de Jesús. ¿Qué representa el manto, mis santos hermanos, de Jesús en la vida de esta mujer? ¿Qué representa el manto de Jesús en la vida de esta mujer? Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Aleluya. Santo es el Señor. Poderoso el Señor. En Levítico 15, 25, vamos a leer la palabra de Dios en Levítico 15, 25, a ver qué nos dice ahí, mis santos hermanos, unos textos sagrados para tener algo. ¿Por qué esta mujer era repudiada? ¿Por qué no podía estar ahí con el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque era rechazada, mis santos hermanos. Dice así Levítico 15, 25 al 27. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocar estas cosas será inmundo, y lavará su vestido, y asimismo se lavará con agua, y será hasta la noche. Ahí vemos, mis santos hermanos, el problema de esta mujer. Esta mujer, todo lo que tocara, todo lo que ella palpara, todo lo donde ella iba era inmundo. Por eso era rechazada por la sociedad, era prácticamente abandonada, prácticamente alejada, mis santos hermanos. Esa era la situación más grave de esta mujer, que era separada, no podía ni siquiera ir al templo, ni siquiera escuchar la ley de Moisés, ni siquiera escuchar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque era rechazada, era votada por los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero nosotros vemos, mis santos hermanos, aquí en la palabra de Dios, en Marcos 5, que dice que esta mujer tocó el manto de Jesús. ¿Qué significa el manto del Señor Jesús, mis santos hermanos? Veamos la palabra del Señor en Números 15, 38, 40, a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Ahí hay el significado, qué significa el manto del Señor Jesús, mis santos hermanos. Vamos a leer ahí unos textos bíblicos para poder entender la palabra del Señor. Gloria sea al nombre del Señor en este precioso día. Así es, mis santos hermanos. Tener un significado de la palabra del Señor dice así. Números 15, 38 hasta el 40, leamos. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de la azul, y os servirá esta franja para que cuando lo veáis os acordáis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón, de vuestros ojos, o en pos de los cuales os prostituyéis, para que acordéis y hagáis todos los mandamientos, y seáis santos a vuestros días. Gloria sea el nombre del Señor. Estas franjas azules tenían forma de una flor, de un pétalo, y se cosían en la ropa de los israelitas para recordar la necesidad que tenían de confiar en Dios y obedecer su mandamiento. Esa era la franja, mis santos hermanos, que usaban los israelitas. Tenían que el pueblo de Israel recordar, tenían que mirar esa franja,
para cuando la miraban, recordaban que tenían que adorar a Dios, tenían que amar a Dios a través de los 613 mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel, para que lo adorase, para que lo guardase. Ese era el recordamiento, mis santos hermanos, de los judíos hacia el pueblo de Israel. Tenía que recordarlo, mis santos hermanos. Ahora bien, ahora Cristo Jesús, como era mis santos hermanos, israelita, como era judío, él usaba túnica, mis santos hermanos, y esa túnica se llamaba talí, de una sola vestimenta, de una sola costura, mis santos hermanos, y es por eso que esta mujer toca el borde del manto del maestro, porque esta mujer sabía, mis santos hermanos, que al tocar el borde del manto del maestro, no solamente eso, sino que ya el Espíritu Santo de Dios estaba obrando en esta persona, estaba obedeciéndole esta mujer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta mujer había escuchado que el maestro iba a pasar por el sector y que había gran multitud, pero ella iba a hacer un esfuerzo sobrenatural para poder ingresar y poder topar al maestro, mis santos hermanos. Topar el manto significa, mis santos hermanos, que ella está aceptando la palabra de Dios, mis santos hermanos. El Señor Jesús tenía el talí, él tenía un manto de una sola costura y tenía también los 613 mandamientos hechos ahí. ¿Por qué? Porque él sí cumplió la ley de Dios. Entonces esta mujer vino y se aferró a tocar el manto. Al tocar el manto, esta mujer estaba recibiendo la palabra poderosa de Dios, mis santos hermanos, y fue restaurada y fue levantada, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dice el texto sagrado. Dice así: cuando oyó hablar de Jesús, imagínense, ella oyó hablar del maestro, ella oyó hablar de Jesús y fue, mis santos hermanos, enseguida donde el maestro. Y eso es lo que debemos de hacer muchos de nosotros cuando estamos en una situación crítica, cuando estamos enfermos, cuando estamos desesperados, cuando estamos angustiados, cuando estamos que no sabemos qué hacer, tenemos problemas, mis santos hermanos. Muchas veces los problemas no son que alguien te pueda dar un consejo, que alguien te pueda dar un ánimo, un aliento de vida. Mis santos hermanos, necesitamos de buscar al maestro, necesitamos de buscar al Señor Jesús, como esta mujer dice que versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Entre la multitud, ella no estuvo viendo que había tanta gente, ella no estuvo viendo, mi santo hermano, que la gente la aplastaba, que la gente la empujaban, que la gente no, ella tocó el borde de su manto, y al tocar el borde de su manto salió poder, porque Jesucristo es poder. La palabra es poderosa, la palabra te cambia, la palabra te transforma, la palabra te libera y la palabra te hace libre, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos enseña en esta preciosa mañana, mis santos hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice así, el versículo 28, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Imagínense, la fe de estas mujeres en el poder de la curación de Jesús era tan grande que creyó que incluso el contacto indirecto con él por medio de su manto, mis santos hermanos, sería suficiente para ser salva, mis santos hermanos. Pero ya estaba obrando ahí el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios que la restauró, la levantó, mis santos hermanos. Quizás tú en esta mañana tienes muchos años enferma, atrás de las drogas, atrás del alcohol, y no puedes ser liberada, no puedes cambiar tu vida, no puedes levantarte de donde estás caída, donde estás derrumbada. Quizás tú dices que ya no tengo oportunidad de vida, ya no puedo más, el vicio me atormenta, quiero salir de esto, ya no puedo, esta vida me causa problemas.
Entonces aquí está la solución. Solamente tienes que acercarte donde el maestro y tocar el borde de su manto, tocar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios que te transforma, la palabra de Dios te hace libre, la palabra de Dios es más cortante, de doble espada, de doble filo, que penetra hasta el alma, discierne los pensamientos, la coyuntura, los huesos y los tuétanos, mis santos hermanos, y te hace libre, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Y leamos el último versículo, que dice así la palabra del Señor, mis santos hermanos. Pero él miraba hacia alrededor, versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Así es, mis santos hermanos, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes al camino del Señor, tú tienes que, cuando tú recibes sanidad, cuando tú recibes bendición, tú tienes que decirle toda la verdad al maestro. Y el maestro te perdona, el maestro te limpia, el maestro te restaura, te levanta y te sana, mis santos hermanos, y quedas libre de toda enfermedad del pecado que te acecha, y el pecado te echa la culpa, mis santos hermanos, que como esta mujer queda libre. Y el Señor Jesús dice, y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, y quedó sana de aquellos azotes, mis santos hermanos. Que vemos aquí la declaración pública de Jesús acerca de la fe de la mujer, expresada en los versículos 28 y 33, y su resultado. La forma del verbo griego traducida como te ha hecho salva indica que su curación fue completa. Esta es la misma palabra griega utilizada normalmente en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación del pecado, lo que sugiere también que la fe de la mujer le dio salvación espiritual, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque fue una fe íntegra, una fe limpia, y al recibir la fe fue sanada físicamente y luego fue sanada espiritualmente delante de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, ser sanados espiritualmente, mis santos hermanos. Hagamos un resumen de esta mujer. Esta mujer había gastado tanto en dinero, ya no sabía ni a dónde sacar plata, buscaba médico o al uno, al otro, y todo le iba mal. Cada día se iba empeorando, mis santos hermanos, hasta que un día ella misma decide buscar al maestro, buscar a Jesús, y lo encontró. Así tienes que ser tú: buscar al maestro, buscar a Jesús de corazón, y vas a ser restaurado, y vas a ser levantado, y vas a ser sanado espiritualmente. Que Dios te bendiga en esta mañana, y que el Espíritu Santo de Dios en este mensaje te restaure tu vida, te levante tu alma, mis santos hermanos, de cualquier problema que quizás tenga. Que la paz de Dios sea contigo hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.